La, la reciente visita que el presidente argentino Alberto Fernández realizó a México por invitación del presidente Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, no parece que ha merecido demasiada difusión en los medios, no solamente en los medios tradicionales, sino también en los famosos medios que se ha dado en llamar las benditas redes sociales. Tampoco hemos visto demasiadas reacciones en Facebook o en YouTube o inclusive en Twitter. Nosotros hemos oído un comentario muy interesante, muy amplio, de un youtuber argentino, justamente el día anterior al de ayer, donde, claro, se señalaban cosas realmente importantes. Pero, otra vez, no sé por qué, no lo trato de comprender bien por qué esta visita, como digo, no ha merecido demasiada difusión. Así que, pero podemos ensayar quizá alguna idea. Es obvio que las diferencias actuales del gobierno argentino y el gobierno mexicano son, francamente hablando, abismales. México en este momento se encuentra gobernado por un excepcional gran gobernante, gran estadista y gran líder continental que, como también dije en alguna oportunidad, ya va perfilándose en una proyección mundial. México está en este momento con una gran cantidad de importantísimos proyectos, megaproyectos realmente. México está en este momento en un combate directo, franco, feroz, contra la corrupción, contra la impunidad. En todas estas cosas no parece que hay comparación alguna con la gestión del presidente argentino Alberto Fernández. Hay bastante inquietud, hay bastante oposición, hay bastante división, hay algunos hechos, tal vez quizá no tan relevantes, pero que han causado malestar, que han causado inquietud y que de alguna manera han demostrado cierta devaluación del aspecto moral. Todavía los argentinos no entienden muy bien qué pasa con este gobierno. Como ven, son diferencias fundamentales, inclusive ni se diga la falta de proyectos. Como dije, en México hay proyectos excepcionales, megaproyectos, que entre paréntesis se están haciendo con recursos propios. Además, México es un país prácticamente, si lo comparamos con Argentina, desendeudado. México todavía tiene y maneja de un modo soberano una gran parte de su riqueza, aunque por supuesto no está exento y no está expuesto, claro, a las acechanzas que siempre ocurren en nuestros países. Argentina, por el contrario, se ha dicho que es un país prácticamente enajenado. Alguna vez la anterior presidente Cristina Fernández se permitió decir que el 80% del país estaba enajenado, que ella solo gobernaba con el 20%. Parece que esa situación se ha todavía empeorado después de los 4 años del gobierno de Macri, bueno, si se puede hablar de gobierno, ¿no? Del señor Macri, y ahora
Alberto Fernández, que llegó con enormes esperanzas de una verdadera también transformación. Fíjese qué linda palabra, transformar todo lo anterior mal hecho y empezar a hacer algo bien hecho. Pero lamentablemente esta esperanza se está o ya se frustró y todo lo que se destina es a tapar pozos que se abren y se abren un pozo y se tapan con otro y se destapan otros y así seguimos. Sin embargo, fíjense que los dos países tienen algo en común y eso sí es lindo de resaltar. El enemigo es común y el enemigo es de afuera y de adentro. El de afuera ya lo sabemos muy bien. Corporaciones internacionales, excepcionales fines de lucro, intervenciones directas o solapadas, todas esas cosas no son ninguna novedad. Quizá el enemigo interno tampoco sea una novedad. ¿Cuál es el enemigo interno de México y de Argentina? La famosa prensa corporativa. Fíjense que en México, en una extraordinaria obra reconocida por cualquier persona objetiva que está haciendo Andrés Manuel López Obrador, hay una media feroz, la media corporativa, no los grandes medios de comunicación, tanto sea la prensa escrita, como la radio, como la televisión. Es una campaña feroz. Y uno se pregunta muchas veces, ¿qué es esta clase de gente que hace una campaña tan feroz, tan agresiva, hacia un gobierno que está transformando para beneficio de todo el pueblo a esa gran nación mexicana? Y por otro lado, pasa igual con Argentina. Una tremenda prensa corporativa que todos conocemos los argentinos, no hace falta nombrarlos, feroz, tremenda. La menor cosa, por pequeña que sea, que intenta hacer, aunque sea de la manera más modesta, algo que pueda favorecer al pueblo en general, constantemente recibe toda clase de agresiones, de insultos, en fin. Inclusive hay también otra diferencia bastante remarcable: mientras la justicia o el Poder Judicial en México viene mostrando un profesionalismo y una falta de inclinación política, bueno, ya sabemos qué es lo que está pasando con el Poder Judicial en la Argentina, no hace falta renombrarlo. En fin, esta es una situación bastante amarga, porque miren lo que son las cosas. Hubo una época en el Cono Sur que llegó a poder armonizar 3, 4 o 5 gobernantes progresistas, progresistas en el buen sentido, progresistas honestos. Y en esa época México todavía estaba gobernado dentro de la famosa época neoliberal, que se cita que alrededor de 35, 36 años duró, y entonces, por supuesto, no había ninguna posibilidad de un entendimiento. Años más tarde, aquellos gobiernos progresistas se fueron quedando en la historia y justamente 2 años atrás, poco más, aparece en México la figura de Andrés Manuel López Obrador y México empieza realmente una excepcional transformación. Bueno, es una lástima realmente, es una lástima que este acontecimiento, que pudo ser o pudo tener consecuencias trascendentales, seguramente va a pasar diluyéndose cada vez más sin realmente mayores logros que puedan reunir a ambos países en una plataforma de desarrollo continental. Hay muchos otros problemas de por medio. Es muy difícil. Argentina está viviendo momentos sumamente difíciles
y los están viviendo también otros países de Latinoamérica. Sin ir más lejos, el famoso problema de la vacuna, que ha sido, como ha sido claramente enunciado en los medios internacionales, una vacuna que es para el bien común, acaparada ferozmente por ciertos países. Hay todavía países, como ha sido señalado, más de 100 o alrededor de 100, que todavía no han recibido una sola vacuna. Hay países como la Argentina, que reciben vacunas de a cuentagotas, que negociaciones van, negociaciones vienen. Parece que en las últimas horas esto puede mejorar. Hay países como México, que sí han estado atentos y haciendo negociaciones desde la primera hora, desde los primeros minutos. Parece que ahora también se ha regularizado y eso va a llegar de una manera mucho más amplia y esto le va a permitir también a México avanzar en la aplicación de la vacuna. Pero en fin, en definitiva, ¿cómo quisiéramos ilusionarnos? ¿Cómo quisiéramos tener esperanzas de que las cosas van a mejorar, tanto para México como para Argentina, como para el resto de los hermanos países latinoamericanos? ¿Cómo quisiéramos que ahuyentar ese pesimismo que a veces nos invade? Y claro, es difícil, es duro, porque como decía aquel gran líder argentino de tiempos pretéritos, quizá los mejores tiempos que tuvo la Argentina, la única verdad es la realidad. Y sí, ¿cómo podemos ser realmente optimistas con la realidad de una Argentina como la de hoy? Es difícil, pero bueno, hay que seguir. Ya dijo alguien, la esperanza es lo último que se pierde. A veces uno mira alrededor de uno y busca esperanzas. Bueno, le quedan poquitas realmente. Pero bueno, aún con esas poquitas, vamos a seguir, como quien dice, cruzando los dedos, para que las cosas puedan mejorar. Aunque tengamos también claro, las cosas no mejoran cruzando los dedos, amigos. Las cosas mejoran con decisiones fuertes, directas, ampliamente populares. Las cosas mejoran cuando un gobierno atiende las necesidades de su pueblo. Está pasando eso con México. No está pasando, tristemente, con la Argentina, que sigue todavía con las politiquerías baratas y con todo ese conjunto de cosas que la han llevado a la situación actual. Nada más por ahora. Simplemente seguir deseando que esta situación pueda cambiar si es que los argentinos hacemos lo que corresponde que se haga para cambiarlas. Gracias, amigos. Un abrazo.